diferentes tipos de potencias y cálculo del rendimiento en motores asíncronos. En este vídeo vamos a explicar los conceptos de potencia absorbida, potencia mecánica y rendimiento de un motor asíncrono trifásico. Haremos un ejemplo de estos cálculos con la placa de características de un motor real. En el motor asíncrono, trabajando en régimen nominal, trabajando la potencia para la que está diseñado el motor, tenemos que el motor absorbe una potencia por la alimentación eléctrica, cuyo valor podemos calcular leyendo los valores de tensión, intensidad y factor de potencia, coseno de phi, de la placa de características. La potencia mecánica es la potencia útil que podemos obtener del motor y que nos va a servir para realizar un trabajo, subir un peso, mover una banda, etc. La diferencia entre lo que metemos y lo que sacamos van a ser las pérdidas del motor. Pérdidas por calentamiento en el cobre, por rozamiento en los rodamientos, pérdidas en el ventilador, pérdidas magnéticas por histéresis, armónicos, etc. Por tanto, potencia pérdidas será igual a potencia absorbida menos potencia mecánica. Esta fórmula se puede expresar de diferentes formas, no es preciso memorizarlas todas. Basta recordar un poco de matemáticas, lo que está sumando a un lado de la igualdad pasa restando al otro lado, y lo que está restando pasa sumando al otro lado. Así podríamos tener también las fórmulas potencia mecánica igual a potencia absorbida menos potencia de pérdidas, y potencia absorbida igual a potencia mecánica más potencia de pérdidas. Para calcular el rendimiento del motor tendremos que dividir la potencia útil, la que nos sirve para realizar el trabajo, entre la potencia absorbida, la que metemos en forma de energía eléctrica. Veamos un ejemplo con el siguiente motor. Para calcular la potencia absorbida, raíz de 3 por V por I por el coseno de phi, basta leer los datos de la placa de características. Nos vamos a la parte izquierda, 50 Hz, y leemos los datos de la conexión en estrella. 400 voltios, 5 amperios. Factor de potencia, coseno de phi, 0,78. Y multiplicando obtenemos un valor de 2702 vatios. El mismo dato nos saldría si tomásemos los valores de la conexión en triángulo, ya que el motor va a absorber lo mismo en estrella y en triángulo siempre que las tensiones sean las de la placa. La potencia mecánica es la que figura en la placa de características. 2200 vatios, 2,2 kilovatios. Y las pérdidas las podemos obtener por diferencia, 502 vatios. Por último, el rendimiento del motor lo calculamos dividiendo la potencia útil por la potencia absorbida y nos da 0,81. Si queremos expresarlo en tanto por cien, lo multiplicaremos por 100 y tendremos 81%. Como conclusión, si tenemos un motor funcionando a plena carga o en régimen nominal, absorbiendo la intensidad y la tensión que marca la placa, podemos extraer las siguientes conclusiones. La potencia absorbida se obtiene de los valores de V, I y coseno de phi que marca la placa, con la expresión potencia igual a raíz de 3 por V por I por el coseno de phi. La potencia mecánica o útil se obtiene directamente leyendo el dato de la placa. La potencia en pérdidas la obtendremos por diferencia entre la potencia absorbida y la potencia mecánica. Y el rendimiento del motor lo calcularemos dividiendo la potencia útil entre la potencia absorbida.